Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Católica queremos darles la bienvenida y agradecerles la presencia a todos ustedes en esta actividad sobre el ahorro en Uruguay en contexto, acciones para impulsar un mayor y mejor ahorro. Hoy que justamente, entre otras actividades, se desarrolla el Día Internacional del Ahorro. De manera especial queremos agradecerle al Banco Interamericano de Desarrollo que ha auspiciado el evento, en particular al doctor Eduardo Cavallo, que va a hacer una presentación importante de un libro, y a los economistas José Antonio Licandro, Julio de Brun y Gonzalo Falcone, que cada uno desde su perspectiva nos aportarán reflexiones sobre el tema del ahorro. No hay duda que el ahorro es una variable fundamental para el funcionamiento de la economía y para el crecimiento económico y tiene que ver con el consumo, es decir, como ustedes todos sabemos, el ingreso se consume o se ahorra. Y toda vez que un consumidor realiza una decisión de consumo, implícitamente está realizando una decisión de ahorro. Desde esta perspectiva, el tema ha estado siempre en la preocupación de la Cátedra Sura de Confianza Económica, que justamente con el apoyo de Sura llevamos adelante desde el Departamento de Economía de la Universidad, conjuntamente con equipos consultores. Ya durante el año pasado habíamos realizado una aproximación al tema en cuanto a percepción de los consumidores sobre el ahorro y verificamos algo que ya se sabía, que es un tema escasamente debatido en la agenda pública. En este sentido, nos ha parecido oportuno volver a poner el tema del ahorro sobre la mesa, con aportes que son por demás calificados, con la idea de identificar obstáculos, desafíos y caminos para aumentar el ahorro en la economía. La actividad se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero, el doctor Cavallo va a presentar el tema del ahorro en países en desarrollo, Uruguay en contexto. Esto se basa en el doctor Cavallo es autor y editor de un libro que se titula Ahorrar para desarrollarse, cómo América Latina y el Caribe pueden ahorrar más y mejor, que es un libro del Banco Interamericano de Desarrollo. Después de esa presentación, Silvia Vázquez, desde la Cátedra Sura de Confianza Económica, va a presentar muy brevemente algunos indicadores sobre la percepción de los consumidores uruguayos en el tema del ahorro. Y esperamos que eso sirva como disparador para el panel, en el cual diversos actores del mercado, el regulador, José Antonio Licandro, o desde Sura, Gonzalo Falcone, o desde su mirada como analista y viejo conocedor de todos estos temas, Julio de Brun. Va a moderar este panel, esta conversación que vamos a tener, Luis Custodio, también conocido por todos nosotros como prestigioso periodista especializado en temas de economía. Esperamos que de esa manera podamos reflexionar sobre, ya les digo, cómo superar desafíos para aumentar el ahorro. Brevemente, para presentar al doctor Cavallo, que va a ser el expositor principal, el doctor Eduardo Cavallo es investigador principal en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Previamente se desempeñó como vicepresidente y economista principal para América Latina de Goldman Sachs en Nueva York, como investigador del BID y del CID. Investigador visitante en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta y docente del programa de verano en la Escuela de Gobierno en la Kennedy. Autor de numerosas publicaciones en revistas académicas y libros en el área de finanzas internacionales y macroeconomía.
Es doctor en Políticas Públicas y máster en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés. Así que invito al doctor Cavallo. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la Universidad Católica, a Andrés, Silvia, por la invitación, por supuesto a Sura, Gonzalo, que está aquí, por la oportunidad de presentar este trabajo en este importante día, el Día del Ahorro, y en el contexto de este evento y la cátedra Sura. También, por supuesto, agradecer a mis colegas del BID en la representación aquí en Uruguay, que han hecho posible que este evento se produzca. Es realmente un placer para mí estar acá, justamente porque quiero presentarles el resultado de este trabajo que se hizo en el contexto de nuestra publicación insignia denominada Desarrollo en las Américas, en el que nos propusimos investigar el problema del ahorro en América Latina y tratar de entender el fenómeno del ahorro para poder proponer aportes a la discusión de políticas públicas que nos permita elevar no solo la cantidad, sino también la calidad del ahorro. Todos los materiales sobre los que voy a discutir, incluido el libro, se pueden descargar gratuitamente desde la página del BID. Ahí está el enlace. Yo he traído algunos folletos también que están a disposición afuera. ¿Por qué nos decidimos investigar el problema del ahorro en América Latina? Bueno, vivimos en una región donde recurrentemente hablamos de problemas vinculados con la falta de solvencia fiscal, los déficits fiscales que enfrentan nuestros países, problemas relacionados con los déficits de cuenta corriente y la vulnerabilidad a crisis externa que ese tipo de factores generan. Vivimos también en una región en la cual tenemos el problema de que se invierte poco. Tenemos también el problema de, bueno, la tecnología hoy no me acompaña. Tenemos también una región donde hemos sufrido crisis financieras y de balanza de pagos recurrentes, y tenemos también el problema de la baja cobertura previsional. Todos estos problemas, algunos de los cuales no parecen conectados entre sí, desde nuestro punto de vista tienen un denominador común, y ese denominador común es que la región enfrenta un serio problema de ahorro. Y déjenme ser un poco más concreto en términos de algunas manifestaciones concretas del problema del ahorro. Una de las manifestaciones concretas del problema de la falta de ahorro en América Latina es que un porcentaje alto de los trabajadores en nuestra región no contribuyen a su jubilación a través de un sistema de contribuciones, ya sea en un esquema de reparto o en un esquema de capitalización. O sea, menos de la mitad de los trabajadores en promedio en nuestra región ahorra para su retiro a través de uno de estos sistemas. Por supuesto, hay variación a lo largo de la región. En este aspecto en particular, el Uruguay se encuentra por encima de la media, pero en promedio la región, este es un desafío importante, y es un desafío importante porque las contribuciones para el retiro son el principal mecanismo de ahorro para el retiro. Por lo tanto, la falta de aportes es sin duda un problema. Otra manifestación del problema del ahorro en la región tiene que ver con la baja cantidad y la calidad de inversión, por ejemplo, en infraestructura. Cuando uno le pregunta a los inversores extranjeros cuál es la percepción de la calidad en infraestructura en América Latina y el Caribe y en otras regiones, no les va a sorprender a ustedes que les diga que la percepción de la calidad de nuestra infraestructura es por lo general menor a la que uno observa en las economías avanzadas o en las economías de Asia emergente. Lo que es un poco más preocupante es que nos estamos quedando rezagados inclusive con respecto a África subsahariana, que es una región que tiene
un nivel de desarrollo económico mucho más bajo que el de América Latina y el Caribe. O sea que si esta tendencia continúa en el tiempo, en las próximas décadas, América Latina y el Caribe va a ser la región que es percibida como la que tiene la peor calidad de infraestructura en todo el mundo. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer, y el objetivo de este libro y un poco el objetivo de esta charla, es decir que no son todas malas noticias en términos de el ahorro. La buena noticia es que podemos mejorar. Existe margen de acción dentro de la política pública justamente para apuntalar el ahorro y salir de esta situación en la que estamos hoy. Y parte de la solución radica en cambiar el enfoque con el cual percibimos o entendemos el tema del ahorro en nuestros países. Muy típicamente tendemos a pensar que el ahorro es algo que impone un sacrificio y es algo que debemos hacer porque tenemos que estar preparados para enfrentar los tiempos difíciles. La tesis de este libro es que tenemos que ahorrar justamente para asegurar un futuro mejor, para lograr tener una mayor inversión de mejor calidad y lograr un crecimiento más inclusivo, un crecimiento más robusto en nuestras economías. Por lo tanto, mucho de lo que yo voy a hablar, y si ustedes leen el libro, el enfoque con el que tratamos el libro, es que justamente queremos cambiar la percepción de que el ahorro es algo negativo, algo que duele, hacia algo que es positivo, algo que es necesario y algo que nos va a ayudar a vivir mejor. Déjenme comenzar diciendo cuál es la situación del ahorro hoy en nuestra región. América Latina y el Caribe ahorra, el agregado del ahorro en nuestra economía es algo así como 17,5% del Producto Interno Bruto en nuestras economías. Esto es significativamente más bajo que los niveles de ahorro que uno observa, o las tasas de ahorro que uno observa, por ejemplo, en Asia emergente, donde llegan casi al 34%. Es inclusive más bajo que los niveles de ahorro que uno observa en las economías avanzadas, con casi 23%, y es tan solo más alto que los niveles de ahorro que uno observa en África subsahariana, que, como decía antes, no nos debe servir de mucho consuelo porque es una región con un nivel de desarrollo más bajo que el de América Latina y el Caribe. Y si bien estos son los valores promedios del ahorro que uno observa hoy, la situación de bajo ahorro relativo de América Latina no es una situación nueva. Por lo menos en los últimos 30 años, las tasas de ahorro de América Latina y el Caribe han estado siempre por debajo, inclusive del promedio de las tasas de ahorro en economías avanzadas, inclusive durante el periodo de principios de la década de 2000, cuando nuestra región se vio beneficiada por unos ingresos extraordinarios asociados a los altos precios de los commodities que generaron una catarata de ingresos en nuestra región. Ni siquiera durante ese periodo logramos ahorrar a los niveles siquiera de las economías avanzadas. Ahora, para entender el problema del ahorro y entender por qué la situación del ahorro es la que es en América Latina, hay que empezar por entender quiénes son los agentes que generan ahorro en una economía. Y para América Latina y el Caribe lo que nosotros encontramos que del ahorro agregado, algo así como el 35% es generado por los hogares, o sea, por cada uno de nosotros colectivamente. 60% del ahorro es generado por las empresas a través de ganancias retenidas, ya hablaremos sobre eso. Y algo así como 5% del ahorro es generado por los gobiernos. Ahora, lo interesante es que estos porcentajes que se observan en América Latina y el Caribe no son muy distintos a los porcentajes que uno observa en otras economías del mundo, lo cual nos lleva a concluir que el problema del ahorro en América Latina no es tanto quién ahorra, sino cuánto ahorran los que ahorran y, sobre todo, hacia dónde se canalizan esos recursos. ¿Cómo debería funcionar? Bueno, en una economía de libro de texto, lo que uno esperaría
es que el ahorro generado por los hogares, las empresas y los gobiernos se canaliza a través del sistema financiero formal, o sea, los bancos y los mercados de capitales, que son el conjunto de instituciones en la economía que agregan esos recursos y los canalizan ¿a dónde? Los canalizan hacia inversión productiva en la economía. Es lo que le permite a la economía juntar ahorradores con inversores, de modo que la economía pueda generar inversión y pueda crecer. En América Latina y el Caribe lo que observamos es que coexisten dos problemas. Primero, la cantidad de ahorro que generan los hogares, empresas y gobiernos es, como les mostraba antes, menor que en otras regiones de parecido nivel de desarrollo. Y además de ello, una parte grande del ahorro que se genera no se canaliza a través de los vehículos del sistema financiero formal, sino que va directamente a financiar consumo de bienes durables o se atesora, digamos, fuera del sistema financiero, debajo del colchón, como generalmente decimos en la región, o en aquellos estratos de ingresos más altos, a veces se canaliza a través del mercado inmobiliario o a través de divisas en el extranjero. Entonces, esta situación es la situación que tenemos que revertir. Este doble problema es el que tenemos que revertir. Y para revertirlo tenemos que poner la lupa sobre las decisiones de ahorro de cada uno de los agentes que generan ahorro en la economía. Voy a empezar por los hogares. Los hogares no son el principal agente generador de ahorro agregado en la economía, sin embargo el ahorro de los hogares es fundamental desde el punto de vista individual, porque aquellas familias que no tienen ahorro, que no tienen capacidad de ahorro, que no tienen buenos instrumentos para ahorrar, se encuentran en una situación de mucha mayor vulnerabilidad que aquellos que sí pueden hacerlo. En lo que tiene que ver con el ahorro de los hogares, hay dos componentes principales, lo que es el ahorro obligatorio, o sea, el ahorro para el retiro, y lo que es el ahorro voluntario, el ahorro que uno voluntariamente hace por encima de lo que uno pueda ahorrar a través de los vehículos obligatorios. En el contexto de esta publicación, hicimos encuestas para tratar de entender la motivación que la gente tiene a la hora de ahorrar, simplemente preguntando a usted por qué ahorra. Y parte de estos resultados es lo que le estoy mostrando ahora. Una cosa que a nosotros nos sorprendió es para distintos países de la región, consistentemente la baja proporción de personas que identifican la jubilación como un motivo para el ahorro. Se ahorra para muchas cosas, entre aquellos que ahorran, muchos no ahorran, pero entre aquellos que ahorran se ahorra para muchas cosas, pero un porcentaje bajo dice que está ahorrando para la jubilación. Y alguno puede decir, bueno, pero a lo mejor la gente no está ahorrando para la jubilación justamente porque tenemos un mercado laboral con mucha informalidad y la gente no ahorra de manera obligatoria, pero está sustituyendo a través de ahorrar más de manera voluntaria. Bueno, este es un tema que investigamos para los mismos países y lo que les estoy mostrando aquí en las líneas azules es la proporción de gente que dice, para todos los deciles de la distribución del ingreso, la proporción de gente que dice que ahorra y al mismo tiempo está aportando para su jubilación. Y la línea naranja es el porcentaje de gente que dice que ahorra, pero no está aportando para su jubilación a través de contribuciones. Y lo que ven es que el porcentaje de la línea naranja está para todos los deciles de la distribución del ingreso. En todos los países está siempre por debajo de la línea azul. Lo que esto quiere decir es que la gente que no está ahorrando para su retiro a través de contribuciones a un sistema jubilatorio no está sustituyendo esa falta de ahorro obligatorio con más ahorro voluntario. Esto nos está generando un serio problema hacia adelante, fundamentalmente porque la nuestra ya no es más una región que se ve como la de la persona que está en la foto, sino que es una región que crecientemente se está viendo más y más envejecida, como la foto que aparece ahora ahí. Déjenme mostrarle la evidencia con respecto a esto. Lo que les voy a mostrar ahora son las tasas de dependencia poblacionales, o sea, el porcentaje de gente que está que es demasiado, que está ya por arriba de la edad de retiro o
antes de entrar al mercado laboral con respecto a la proporción de gente que está en actividad. Básicamente la línea azul a puntos aquí es Europa. Europa es una región que la tasa de dependencia, la tasa de dependencia es baja, y como la población está envejeciendo, se espera que suba muy aceleradamente. En el otro extremo de la distribución está África, una región que todavía tiene una tasa de dependencia elevada y tiene un periodo de bono demográfico muy prolongado hacia adelante, en el cual se espera que esa tasa de dependencia caiga. En el medio de esas dos distribuciones están América Latina y el Caribe, que es la línea roja, y Asia, que es la línea amarilla. Una cosa interesante de esta gráfica es que las transiciones demográficas en Asia y en América Latina y el Caribe han sido muy similares. Ambas regiones tenían tasas de dependencia muy altas en los años 60, vivieron 4 décadas de caída de la tasa de dependencia, o sea, vivieron 4 décadas en las cuales se beneficiaron del bono demográfico y ahora están empezando a envejecer, no con una trayectoria tan acelerada como la de Europa, pero están empezando a envejecer y por lo tanto la tasa de dependencia aumenta. La gran diferencia entre América Latina y el Caribe y Asia es que durante el periodo del bono demográfico la tasa de ahorro en Asia fue altísima y la tasa de ahorro en América Latina ha sido muy baja, lo cual ahora nos genera el desafío de tener que ahorrar más en un momento en el cual va a ser demográficamente más difícil ahorrar porque tenemos una población que está envejeciendo. Y una población que está envejeciendo es una población que requiere de más recursos para ser atendida. Estamos en un periodo en el cual que la proporción de adultos mayores en el total de la población es todavía baja, pero dentro de 10, 15, 20, 30 años, dependiendo de los países, vamos a tener proporciones de entre el 20, 30% en algunos casos de adultos mayores en la población, y los adultos mayores requieren atención los gastos de salud, por ejemplo, aumentan a medida que la población envejece. O sea que esta situación de envejecimiento y esta situación de falta de ahorro previsional nos lleva a repensar las estrategias que hemos tenido para afrontar el problema de la jubilación. Lamentablemente, en muchos de nuestros países se ha dado una especie de debate medio ideológico sobre si que el problema del ahorro previsional tiene que ver con que tenemos sistemas de reparto, sistemas de capitalización. Y lo que nosotros planteamos en el libro es que este no es el debate principal, porque lo que observamos es que en la mayoría de nuestros países, sea que tienen sistemas de reparto, sea que tienen sistemas de capitalización, ambos enfrentan enormes desafíos de sostenibilidad hacia adelante. Por ejemplo, en el caso de los países que tienen algún sistema de reparto o alguna columna de reparto dentro de sus sistemas, como es el caso, por ejemplo, aquí en el Uruguay, lo que vemos es que en la mayoría de estos países, cuando uno mide la diferencia entre los beneficios que se pagan y las contribuciones que recibe el sistema, en la mayoría de estos países los sistemas ya son deficitarios. Y digo ya son deficitarios porque son deficitarios en un momento en el cual la tasa de dependencia todavía es baja. Si no cambia nada, este problema o estos déficits van a seguir aumentando hacia adelante porque cada vez va a haber más adultos mayores y menos contribuyentes en los sistemas. O sea que los beneficios van a tender a aumentar y las contribuciones van a tender a achicarse. Ahora bien, ¿es la simple y llana reforma de un sistema de reparto, un sistema de capitalización, la solución al problema? Nuestra respuesta es que no. Y no porque si no cambia la realidad del mercado laboral subyacente, entonces la participación de los ahorristas, de los contribuyentes en el sistema no va a cambiar. Aquellos que no participaban
o no aportaban a un sistema de reparto, no van a aportar a un sistema de capitalización si no cambia la realidad del mercado laboral. El segundo problema de pensar o que nos da a pensar que la simple reforma de un sistema de reparto, un sistema de capitalización, no es la solución integral al problema, es que las transiciones de un sistema al otro son muy costosas. Porque obviamente cuando uno reforma, uno tiene que cumplir con las promesas que se habían hecho a los que estaban en el sistema anterior. Y los costos de la transición son altísimos. Chile, por ejemplo, que fue el primero en reformar su sistema previsional de reparto a capitalización a principios de los 80, todavía hoy destina hasta 3 puntos del producto al año en pagar los costos de la transición. Y el tercer problema subyacente es que si a través del sistema de capitalización no se logran acumular al cabo de la vida económicamente activa del trabajador suficiente cantidad de ahorros, ya sea porque no hay suficientes contribuciones o porque los retornos que generan esas contribuciones no son lo suficientemente altas, entonces las jubilaciones que se pueden pagar a través del sistema de capitalización no son lo suficientemente altas y de todos modos el Estado tiene que subsanar ese déficit generando pagos adicionales. Por lo tanto, el mensaje central aquí es que tenemos que salirnos de este debate ideológico sobre si lo que necesitamos es un sistema de reparto o un sistema de capitalización. Lo importante es entender que ambos regímenes enfrentan desafíos y se necesitan reformas estructurales dentro de lo que es los mercados laborales y los parámetros de los sistemas previsionales, justamente para garantizar la sustentabilidad y la equidad hacia adelante. Ahora bien, más allá de las jubilaciones, como decía antes, hay aspectos que tienen que ver obstáculos al ahorro voluntario de los hogares. Y aquí voy a hacer mucho énfasis en las lecciones que hemos aprendido de una rama de la economía que se llama la economía del comportamiento, que ha mirado o ha identificado los sesgos de conducta o las cuestiones que tienen que ver con nuestro comportamiento que hacen que resulte difícil ahorrar. Hay presiones sociales. Vivimos en una región en la cual los lazos familiares, los amigos, etcétera, generan presiones hacia nuestros ingresos y hacia la posibilidad de ahorrar. Y existen los propios sesgos de conducta, cuestiones como la impaciencia, la inercia, siempre hacemos lo mismo, y los problemas de atención limitada que nos generan dificultades para poder ahorrar. Luego está el problema del impulso a la gratificación instantánea. A medida que los países se desarrollan y avanzan, etcétera, siempre hay una necesidad y hay una voluntad y unas ganas de consumir más, y eso obviamente que atenta contra la posibilidad de ahorrar. Hay toda una línea de investigación que mira hasta temas que tienen que ver con los genes y la cultura, a veces como obstáculos para el ahorro. Ahora, la solución a estos problemas no es cambiar como somos. Cambiar como somos es muy difícil, digamos. Además, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a pelearnos con nuestra familia para poder ahorrar más. O sea, vamos a separarnos de nuestro círculo de amigos para poder ahorrar más. No, esa no es la solución. La solución tiene que ver justamente a partir de lo que yo mencionaba de las lecciones de la economía del comportamiento, tiene que ver con la necesidad de entender de que tenemos que introducir esos sesgos, tenemos que comprender cuáles son esos sesgos y esos obstáculos para poder diseñar instrumentos que a la gente le permitan ahorrar a pesar de esos obstáculos. ¿Sí? Un componente importante de eso tiene que ver con la educación financiera. Para poder ahorrar hay que entender cuáles son los mecanismos que llevan a que el ahorro se acumule a lo largo del tiempo, que crezca la importancia, hay que entender conceptos básicos que tienen que ver con la educación financiera y sobre todo hay que empezar temprano. Es muy difícil cambiar los hábitos, es muy difícil instruir, es muy difícil dar clases de cualquier tipo cuando
alguien ya, digamos, ha asumido ciertos hábitos y ya es grande, digamos. Es mucho más factible ser efectivo en la educación financiera cuando la educación financiera empieza desde temprano, y me refiero con los niños en las escuelas primarias, secundarias, inclusive antes de llegar a la universidad. Y hay que estar atento a las oportunidades que brinda la economía del comportamiento, justamente para aprender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en términos de aportes o instrumentos para el ahorro. Y aquí les voy a dar, por ejemplo, algunos ejemplos que nosotros miramos en el libro y creemos que tiene que haber mucho más de este tipo de análisis para realmente entender lo que funciona y no funciona. En el caso de Chile miramos la evidencia que se generó a partir de unos grupos de autoayuda. ¿Qué son los grupos de autoayuda? Bueno, los grupos de autoayuda funcionan un poco como los grupos, digamos que de alcohólicos anónimos, por ejemplo, ¿no? Uno tiene un problema y uno va a un grupo para encontrarse con un grupo de gente que enfrenta el mismo problema y buscar soluciones en conjunto. Bueno, en el caso de Chile, con un grupo de microempresarios que tenían la necesidad de invertir más, se buscó de generar un mecanismo a través del cual se generaban objetivos de ahorro para esos microempresarios, de modo de ver si eso podía tener impacto en términos de justamente cambiar la capacidad de ahorro. Había un grupo de tratamiento y un grupo de control. El grupo de tratamiento formó parte de este grupo de microempresarios que se juntaban y se ponían objetivos, se ponían mecanismos, se hablaba de estrategias de ahorro, etc. El grupo de control siguió haciendo lo que hacía antes. Y el experimento ese mostró ser muy efectivo en términos de que aquellos que se sometieron al grupo de tratamiento aumentaron el número de depósitos que hacían todos los meses y también la cantidad o el depósito promedio que hacían durante ese tiempo. Hay otras evidencias, hay mucha de este tipo de evidencia de cosas que ayudan. Por ejemplo, hay un programa que se implementó en Estados Unidos a fines de los 90 que se llama, la traducción en español es Ahorrar Más Mañana, Save More Tomorrow, donde la idea era generar un instrumento en el cual la gente automáticamente, y eso es clave aquí, se comprometía a que cualquier incremento salarial en el futuro, una porción de cualquier incremento salarial en el futuro iba a ir automáticamente a una cuenta de ahorro que, digamos, una especie de plazo fijo que iba a generar un retorno en un periodo determinado de tiempo. La automaticidad en el mecanismo lo que generó es una especie de inercia a favor del ahorro, y los resultados que arrojó ese programa es que la tasa de ahorro de aquellos que participaron aumentó del menos del 4% al inicio del programa a casi 13,6% hacia el final del programa. O sea, este tipo de instrumentos microeconómicos existen y la economía del comportamiento cada vez está generando más evidencia a favor de lo que funciona y de lo que no funciona, y justamente lo que necesitamos es apuntalar este tipo de experimentos para nosotros aprender qué es lo que funciona y desde la política pública también poder generar los incentivos para que ese desarrollo se produzca. Ahora bien, yo comentaba que tenemos un problema no solo con la cantidad, sino con la calidad del ahorro. Y una porción grande del ahorro que se genera en nuestras economías no pasa a través del sistema financiero formal. Encontramos que hay un sesgo en contra del ahorro formal. Lo que estos gráficos están mostrando es evidencia de la encuesta de inclusión financiera que produce el Banco Mundial. Y aquí lo que les estoy mostrando es básicamente el porcentaje de personas que dicen ahorrar, el porcentaje de personas que dicen tener una cuenta bancaria y el porcentaje de personas que dicen ahorrar a través del sistema financiero formal. Cuando uno mira el porcentaje de personas que dicen ahorrar y el porcentaje de personas que dicen tener cuentas en un banco, en efecto América Latina y el Caribe, y estos son 2 años distintos de la encuesta, América Latina y el Caribe se encuentra por debajo de los promedios de Asia emergente y de las economías avanzadas.
Pero la diferencia entre América Latina y el Caribe y estas otras dos regiones, en términos de estos dos aspectos, no es tan dramática en comparación a la diferencia de América Latina y el Caribe con esas dos regiones en relación al porcentaje de personas que dicen ahorrar a través del sistema financiero formal. En relación a eso, nos parecemos mucho más a África subsahariana que a las economías avanzadas o a Asia emergente. Y en efecto, cuando uno mira cómo ahorra la gente en nuestros países, uno ve que, y esto es particularmente marcado en los ingresos, en los deciles de ingreso más bajos de la distribución del ingreso, uno ve que la gente ahorra usando una combinación de instrumentos formales e informales. Y esto es un patrón común. Ahora, dentro de los instrumentos formales, lo que prevalece son cuentas simples de ahorro, básicamente cuentas corrientes o cuentas de ahorro que generan muy bajo retorno. Y entre los mecanismos informales, bueno, hay una variedad de herramientas, en todos los países se llaman de manera distinta, roscas, vaquitas, tienen nombres de lo más variado, pero básicamente la idea es que son mecanismos informales de ahorro, y estos coexisten con los sistemas formales en la mayoría de nuestros países. Ahora, la pregunta relevante es ¿por qué las personas no ahorran más de manera formal en nuestra región? Y nosotros identificamos tres factores fundamentales. El primero es que es para un segmento grande de la población todavía muy costoso operar a través del sistema financiero formal. Los costos de la intermediación financiera son todavía muy altos en nuestra región. Y este es un tema sobre el que voy a volver un poquito más adelante en la presentación porque es un problema central. La segunda razón por la cual la gente no ahorra más de manera formal, según los resultados de nuestra investigación, es porque tenemos un sistema financiero formal que todavía tiene escasa cobertura, sobre todo en áreas rurales y periurbanas. Todavía el sistema financiero formal no llega de manera generalizada en nuestros países. Tenemos una geografía muy extensa y por lo tanto los bancos se tienden a localizar allí donde está el negocio y el negocio generalmente está en las zonas urbanas. Esto lo que significa es que existe una excusa o una oportunidad, digamos, para la intervención pública a través, por ejemplo, de la banca pública para llegar allí a las zonas a las cuales no llega la banca privada, y también es algo que nos hace reflexionar sobre la importancia de trabajar cada vez más sobre los aspectos que tienen que ver con la tecnología para ayudar a subsanar este problema. Y la tercera razón por la cual la gente todavía no opera o no opera de manera más significativa a través del sistema financiero formal es porque subyace un alto grado de desconfianza en el sistema financiero formal. Todavía la gente no confía en que si uno deposita su dinero en los bancos, uno va a poder obtener un retorno y va a poder tener seguridad frente a ese ahorro. Y claro, muchos de ustedes dirán, con la historia de crisis bancarias y problemas que hemos tenido con el sistema financiero en el pasado, no es de sorprender que la gente no confíe en los bancos. Ahora, lo interesante es que nosotros encontramos es que la desconfianza que hoy persiste en el sistema financiero formal no tiene tanto que ver con la memoria que la gente pueda tener de crisis bancarias en el pasado. De hecho, el sistema financiero formal es hoy muchísimo más sólido de lo que era hace 15 o 20 años en nuestra región y no hemos tenido recientemente crisis bancaria de los estilos que teníamos en los 80 o en algunos momentos de los 90 en nuestra región. Hoy por hoy, la desconfianza que persiste en el sistema financiero formal tiene más que ver con el desconocimiento. Y volvemos al tema de la educación financiera. Es muy difícil para alguien confiar en algo en lo que no entiende. Y en una región en la cual la educación financiera o los niveles de educación financiera son bajos y el ciudadano medio no entiende conceptos básicos como qué es la tasa de interés o cuál es el impacto que la inflación genera sobre las oportunidades de ahorro, etc., es muy difícil que
confíen en que existe una institución financiera que le puede generar mayores retornos para el ahorro. Por lo tanto, vuelvo a insistir con la necesidad de apuntalar los programas de educación financiera en nuestra región como mecanismo para generar incentivos hacia el mayor uso del sistema financiero formal para el ahorro. Muy bien, déjenme ahora hablar lo más brevemente posible para ceñirme al tiempo del ahorro de las empresas, que son el principal generador de ahorro en la economía. ¿Por qué ahorran las empresas? Las empresas ahorran para invertir. El ahorro de las empresas son las ganancias retenidas, o sea, las empresas retienen ganancias para poder tener recursos para invertir. Y cuando uno mira cómo se financia la inversión empresaria en América Latina y el Caribe, uno ve que 60% de la inversión se financia a través de ganancias retenidas y un 40% se financia a través del acceso al crédito del sector financiero para poder complementar la capacidad de ahorro que tiene la propia empresa. Ahora, uno puede decir, bueno, acá el porcentaje de ahorros propios es demasiado alto, pero si uno mira la evidencia de otros países, uno ve que no son los números tan distintos. Por ejemplo, en Alemania, un país que tiene un nivel de desarrollo en términos del sistema financiero mucho más alto que el del país típico de América Latina y el Caribe, estas proporciones son 50 y 50. O sea que en todas partes del mundo las empresas ahorran mucho para invertir y ahorran mucho para invertir porque ahorrando para invertir se ahorran, valga la redundancia, los costos de la intermediación financiera, o sea, les resulta más barato invertir a partir de las ganancias retenidas. Ahora, cuando hay muchas necesidades de inversión o cuando las necesidades de inversión son muy grandes, el ahorro que pueden generar las empresas no les alcanza y por lo tanto tienen que recurrir al crédito para complementar las ganancias retenidas. O sea, en definitiva, el ahorro y la inversión son simplemente dos caras de la misma moneda. Para invertir uno tiene que tener los ahorros o tiene que tener acceso al crédito, pero para que haya crédito en una economía, alguien tiene que haber ahorrado y ese ahorro tiene que haber sido canalizado a través del sistema financiero formal, que es el que agrega esos ahorros y genera el crédito en la economía. ¿Y cómo nos encontramos en términos de inversión? Entonces, si el ahorro e inversión son dos caras de la misma moneda, ¿cómo nos encontramos en términos de inversión? Bueno, lo que hemos hecho nosotros es mirar cómo se compara la inversión en América Latina con la métrica que propone la Comisión para el Desarrollo y el Crecimiento, una comisión de notables, entre ellos varios premios Nobel de Economía, que han mirado cuál es la necesidad de inversión que tienen países emergentes para lograr crecer de manera sostenida y equitativa a largo plazo. Y ellos dicen que más o menos lo que se necesita invertir es algo así como 25% del Producto Interno Bruto al año. Cuando miramos las tasas de inversión promedio de América Latina y el Caribe, por lo menos en las últimas 3 décadas, nunca logramos invertir en promedio a los niveles del 25% del Producto Interno Bruto. O sea que a lo largo del tiempo hemos acumulado una enorme brecha de inversión. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, pero en definitiva, ¿por qué es tan baja la inversión? ¿Es porque tenemos un problema de financiamiento, o sea, no hay ahorro? ¿O es porque faltan las oportunidades de inversión? Bueno, en realidad lo que nosotros proponemos es que, como dice el dicho, el tango se baila de a dos, o sea, son ambos los problemas que generan una limitante al ahorro. Aquellos que piensan que el ahorro no es una limitante para la inversión, básicamente lo que tienen en mente es un modelo de economía abierta a través del cual, si los recursos para financiar la inversión no están en la economía local, uno siempre puede importar ahorro del extranjero. Uno puede endeudarse en el extranjero para poder invertir. Bueno, la historia de América Latina y el Caribe muestra que el ahorro externo no puede reemplazar de manera irrestricta al ahorro nacional. Eso genera una serie de vulnerabilidades en la economía que a la postre son lo que explican la recurrencia de las crisis
cambiarias, financieras y de balanza de pagos que hemos sufrido en la región. Y nosotros tenemos todo un capítulo en el libro que explora este elemento de que el ahorro externo no puede ser considerado un sustituto perfecto del ahorro nacional. Ahora, reconocemos que el financiamiento no es todo. Uno puede ahorrar, pero si lo que se denomina el clima de inversiones no es el adecuado, entonces ese ahorro no se va a volcar a inversión productiva. Y lamentablemente en América Latina y el Caribe, el clima de inversiones muchas veces manda la señal equivocada. ¿Dónde nos deja todo esto en definitiva? Nos deja en la idea de que para poder promover más y mejor ahorro para las empresas, lo que necesitamos es encender los motores del crecimiento de la productividad en nuestra economía. Lo que nos retrotrae a una agenda de investigación y de políticas que nosotros hemos venido impulsando en el BID a lo largo del tiempo, ya por varios años, que tiene que ver con la necesidad de mejorar regulaciones, de generar una infraestructura de calidad que apuntale el crecimiento del sector productivo de nuestras economías, de consolidar la estabilidad macroeconómica como una precondición para generar un buen clima de inversiones. Y una cosa que a mí me resulta particularmente importante, que tiene que ver la necesidad de generar reglas del juego en la economía que sean claras y estables y que sean compartidas de modo de que perduren a lo largo del tiempo. Voy a hacer una reflexión también sobre lo que tiene que ver con el ahorro de los gobiernos. Este es un tema muy complicado de tratar porque básicamente el ahorro de los gobiernos es el ahorro público y para generar ahorro público lo que uno usualmente piensa que hay que hacer es que hay que aumentar los impuestos o hay que recortar los gastos. Bueno, nosotros pensamos que hay una forma mejor de generar ahorro público, una forma que no tiene que ver con simplemente aumentar impuestos o recortar todo tipo de gastos. Y hay dos elementos de este mecanismo para ahorrar a través del sector público que quiero resaltar. El primero tiene que ver con empezar por entender que no todo el gasto, el gasto público es consumo del gobierno. O sea, para generar ahorro público lo que hay que hacer es restringir el consumo del gobierno. Pero el gasto público tiene una parte que es consumo, que son los gastos corrientes, y tiene una parte que es inversión, que son los gastos de capital. O sea, lo que hay que entender es que la dinámica de estas dos componentes del gasto se comporta de manera distinta. El gasto corriente, en términos reales, tiende a crecer a una tasa más o menos monotónica a lo largo del tiempo, mientras que el gasto de capital tiene muchas más fluctuaciones cíclicas. Nosotros hemos investigado este patrón de manera sistemática y lo que vemos que esto se repite en nuestra región. Durante los buenos tiempos, o sea, los tiempos de bonanza, aumenta tanto el gasto de capital, o sea, la inversión, como el gasto corriente, o sea, el consumo del gobierno, pero el consumo aumenta más que la inversión. El problema es que durante las recesiones, cuando hay que recortar, cuando ajusta el zapato, lo único que recortamos tiende a ser la inversión, o sea, el gasto de capital. Entonces, como los ciclos económicos se repiten a lo largo del tiempo, las economías pasan por periodos de boom y luego pasan por periodos de recesión, este comportamiento acumulado a lo largo del tiempo, lo que en definitiva nos está diciendo es que el consumo del gobierno en términos relativos siempre sube y el ahorro del gobierno, o sea, la contracara del consumo del gobierno, es lo que se castiga, digamos, lo que cae es el ahorro del gobierno. O sea que la política fiscal, en cierta manera, en la forma en la que se implementa en la práctica en nuestros países, genera un sesgo en contra del ahorro público, lo que nos llama, y nosotros hemos avanzado en esta dirección y acabamos de sacar un libro, el día de este año es sobre ese tema, un día en el que hablamos de la necesidad de generar mejores reglas fiscales que no solo tengan targets de déficit global, sino que también tengan en cuenta aspectos que tienen que ver con la composición del gasto público.
Esta segunda parte me voy a esquivar los números, pero simplemente lo que les quiero transmitir es que la segunda forma de generar más ahorro público es justamente siendo más eficiente con el gasto que se genera. Y hay distintas formas de ser más eficiente. Nosotros lo que hemos estimado, y esto ha nuevamente sido actualizado y acaba de salir en la última publicación del BID, hemos estimado, por ejemplo, cuál es la cantidad de filtraciones que se generan en componentes del gasto focalizado. ¿Qué es el gasto focalizado? El gasto focalizado son, por ejemplo, los subsidios, las transferencias, las exenciones tributarias, cuestiones donde, en definitiva, lo que el legislador ha querido es generar una transferencia hacia un segmento de la población, digamos, la población de ingresos más bajos. Ahora, ¿qué quiere decir que hay filtraciones? Bueno, en la medida en que hay receptores de esas transferencias que no son gente de bajos ingresos, justamente porque los programas están mal diseñados o mal ejecutados, bueno, entonces se está generando una masa de recursos que son transferidos a quienes no son los receptores naturales de esos recursos. Y lo que hemos hecho es cuantificar, por ejemplo, las filtraciones que se generan en programas sociales, en subsidios a la energía y en los gastos tributarios, las exenciones tributarias. En promedio para la región, esto nos da algo así como 2% del Producto Interno Bruto. Luego hay partidas del gasto público donde no hay una población objetivo, digamos, o sea, los gastos en educación, los gastos en salud son universales. Bueno, allí lo que diseñamos es una metodología para tratar de cuantificar cuánto más eficientes podríamos ser en gastar menos para producir lo mismo o producir más con lo que gastamos ahora. Y lo que nos da, de acuerdo a la metodología, es un 1% del producto adicional en términos de ahorros potenciales. O sea que si sumamos las dos cosas, los gastos en filtraciones más los ahorros potenciales por mayor eficiencia del gasto público, en promedio nos da 3% del Producto Interno Bruto al año que se podrían generar de mayor ahorro en nuestras economías, lo que es el equivalente a algo así como 150.000 millones de dólares al año, que justamente es la cantidad de recursos que los especialistas en inversión en infraestructura sostienen que es lo que la región debería invertir de más al año en infraestructura para lograr cerrar la brecha de infraestructura que existe en nuestros países. Muy bien, he hablado del ahorro de los hogares, del ahorro de las empresas y del ahorro de los gobiernos. El eslabón perdido en todo esto es un sistema financiero eficiente. El sistema financiero juega un rol clave en todo esto porque es el conjunto de instituciones que agregan los ahorros y lo canalizan hacia inversión productiva. Y digo, es fundamental en todo esto porque lo que hemos estudiado es que esfuerzos de ahorro que son acompañados con aumentos de la productividad total de los factores, que este es el caso que ustedes ven aquí a la derecha, generan a largo plazo un impacto en el PBI per cápita, o sea, en los niveles de bienestar, mientras que crecimientos del ahorro que no son acompañados por crecimientos de la productividad no tienen un impacto en el desarrollo económico a largo plazo. O sea, la canalización de los ahorros es clave. Ahorrar por ahorrar no trae los beneficios para la economía si esos ahorros no son canalizados a través del sistema financiero formal en inversión productiva. Y lamentablemente, en relación a esto, nosotros tenemos un sistema financiero que todavía funciona con altos niveles de ineficiencia. Hay distintas medidas para hacer esto, pero si uno mira, por ejemplo, las brechas entre las tasas de interés activas y pasivas en el sistema financiero, nosotros tenemos niveles de brecha promedio que son mucho más parecidas a las de África subsahariana que a lo de regiones a los que aspiramos a parecernos, como Asia emergente o las economías avanzadas. En definitiva,
cuando ponemos todos los elementos juntos, lo que nos encontramos es que en términos del ahorro, nos encontramos entrampados en una especie de círculo vicioso. ¿A qué me refiero? Bueno, es un círculo que se retroalimenta. Como cualquier círculo que se retroalimenta, uno puede empezar en cualquier parte del círculo. Pero empecemos con los bajos niveles de ahorro. Los bajos niveles de ahorro generan una cantidad limitada de recursos prestables en la economía. Como hay una cantidad limitada de recursos prestables en la economía, y nuevamente la tecnología me está traicionando acá, como hay una cantidad limitada de recursos prestables en la economía, eso afecta el tamaño del sistema financiero. Hay pocos recursos que van canalizados hacia el sistema financiero. El sistema financiero opera con altos costos fijos, porque es muy costoso operar en el sistema financiero. Entonces, un sistema financiero que recibe pocos recursos y tiene altos costos fijos, naturalmente genera costos unitarios de operación muy altos. Eso es lo que explica el primero de los puntos que yo mencionaba antes de por qué el sistema financiero opera con altos costos. Un sistema financiero que opera con altos costos en una coyuntura en la que existen otras distorsiones en los mercados financieros, sobre los que voy a hablar en un minuto, genera una mala canalización de los ahorros, ya sea porque los ahorros esquivan el sistema financiero formal o inclusive aquellos que van a través del sistema financiero formal se generan costos de transacción tan altos que no son canalizados a inversión productiva en su mayoría. La mala canalización de los ahorros es justamente lo que ustedes deben haber escuchado como la razón o el concepto que está detrás del bajo crecimiento de la productividad. Si los ahorros no se canalizan en inversión productiva, ¿cómo va a crecer la productividad? Pero si no crece la productividad, los retornos a la inversión a su vez son bajos. Entonces nadie va a querer ahorrar porque no hay buenos retornos para la inversión. Es así como se genera o se retroalimenta este círculo vicioso en el cual nos encontramos entrampados. Entonces, en lo que tiene que ver con políticas para el sector financiero, la clave es encontrar puntos de entrada para romper ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros discutimos tres tipos de políticas que son importantes para romper ese círculo vicioso. El primero tiene que ver con lo que nosotros denominamos expandir la base de clientes que, y esto es clave, utiliza el sistema financiero formal no solo como vehículo para generar transacciones, sino como vehículo para ahorrar. Y es acá que tenemos que ser muy conscientes en que es necesario repensar las estrategias de inclusión financiera que hemos venido desarrollando en nuestros países. Por mucho tiempo, las estrategias de inclusión financiera tenían que ver simplemente con la idea de acceso, de generar acceso al sistema financiero formal a un montón de gente que estaba fuera del sistema financiero formal, básicamente bancarizar a los no bancarizados. Eso está muy bien, es un paso necesario, pero no es suficiente, porque tener una cuenta, como mostraba antes, no va a generar hábitos de ahorro por sí solo. Hay que complementar las estrategias de bancarización con estrategias para estimular el uso del sistema financiero formal para justamente generar más y mejores vehículos para el ahorro. Ahora, eso tiene que ser complementado con dos tipos de políticas que solucionen dos problemas recurrentes del funcionamiento de nuestros sistemas financieros. El primero tiene que ver con que vivimos todavía en una región en la cual es muy difícil hacer cumplir contratos financieros. Eso tiene que cambiar, eso definitivamente tiene que desaparecer, y porque si no logramos resolver ese problema, va a ser muy difícil que el sistema financiero funcione mejor. Y un segundo aspecto tiene que ver con mejorar la calidad de la información financiera. Los operadores del sector financiero necesitan tener buena información sobre quiénes son los agentes receptores de crédito, quiénes son los ahorristas, etc. Y nuevamente hemos puesto mucho énfasis en generar mucha información, pero la evidencia muestra que la calidad de la información crediticia que se genera a través de estas agencias no es todavía a los niveles de los estándares internacionales. Muy bien.
Antes de concluir y para cumplir con lo que me habían pedido, he generado una sección que se llama Foco en el Uruguay, donde lo que trato de hacer es aterrizar algunas de estas cosas a lo que es la problemática del ahorro particular en el caso de Uruguay, porque yo hasta ahora he venido hablando de lo que tiene que ver con el ahorro a nivel regional. ¿Cómo se ve Uruguay en este contexto regional? Bueno, la tasa de ahorro promedio en el Uruguay es más o menos parecida a la tasa de ahorro del promedio de la región. Durante un periodo era más baja, ha subido y hoy por hoy está más o menos a los niveles promedio del resto de la región, que como yo les mostraba antes, está por debajo de otras regiones. En cuanto a la inclusión financiera, en Uruguay se da un fenómeno muy particular, que es que en términos de acceso, o sea, en términos de porcentaje de personas que dicen tener una cuenta en una institución financiera formal, Uruguay está por arriba del promedio regional. Pero en términos del porcentaje de personas que dicen ahorrar a través del sistema financiero, Uruguay se encuentra por debajo del promedio regional. Entonces, en lo que tiene que ver con generar mecanismos e incentivos para que se ahorre más a través del sistema financiero formal, aquí en Uruguay hay todavía mucho trabajo por hacer y por lo tanto me alegro de sobremanera que estemos teniendo esta discusión particularmente hoy aquí, porque creo que refleja la preocupación y el interés por trabajar sobre este tema. En términos del tamaño del sistema financiero formal en el Uruguay, el tamaño del sistema financiero formal, ya sea medido a través de la cantidad de depósitos en los bancos o a través de la cantidad de activos administrados por el mercado de capitales, los fondos de pensiones, las aseguradoras, etc. El tamaño del sistema financiero formal en el Uruguay es bastante parecido al tamaño del sistema financiero formal en el promedio de la región, pero está por debajo de lo que es Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, o sea, economías más avanzadas. O sea, el tamaño del sistema financiero formal es también pequeño aquí en el Uruguay, tan pequeño como en el resto de la región. Una particularidad del caso de Uruguay es que Uruguay hace años que viene tratando de aumentar la inversión en infraestructura y hay una razón, y es que la inversión en infraestructura en el Uruguay, ya sea en su componente privada y en su componente pública, está por debajo del promedio de la región. O sea, hace falta canalizar más recursos a inversión en infraestructura, y cuando digo más recursos, digo más ahorro. ¿Cómo se puede canalizar más ahorro e inversión en infraestructura? Bueno, por supuesto está la parte de ahorro público, que es lo que comentaba antes, pero también hay ahorros privados que podrían ser canalizados a inversión en infraestructura. Lo que les estoy mostrando acá es cómo se compone la cartera de inversión de los fondos de pensiones en distintos países de la región. Y en ese sentido el Uruguay no es muy distinto a otros países de América Latina y el Caribe que tienen fondos de pensiones y que se ve que la cartera de estos fondos está principalmente mayoritariamente determinada o explicada por tenencia de títulos públicos. Y una cosa que sorprende es que no existen prácticamente, no solo en el Uruguay, sino en toda la región, no existe la posibilidad de invertir, por ejemplo, en infraestructura para un fondo de pensión. ¿Y por qué no existe la posibilidad de invertir en infraestructura? Bueno, porque la inversión en infraestructura no existe como una clase de activos. O sea, si un fondo de pensiones, si Sura o cualquier fondo de pensiones quisiera invertir en infraestructura, ¿qué va a hacer? ¿Comprarse un puente directamente o salir a construir el puente? No, o sea, tendría que haber algún tipo de bono o instrumento financiero en el cual esta compañía pudiera invertir los recursos que recibe para de ese modo tener la cartera o parte de su cartera diversificada en instrumentos que financian infraestructura. Bueno, esa es una tarea pendiente en nuestra región, es una tarea pendiente y es un tema justamente que se está debatiendo hoy por hoy de manera muy activa en el contexto del G20.
Uruguay, a diferencia del resto de la región, tiene una cobertura previsional más alta, o sea, es el país en la región que tiene cobertura previsional más alta, o sea, la mayor cantidad de trabajadores que aportan al sistema de pensiones, pero junto con el resto de la región comparte el problema de que la distribución es bastante inequitativa en lo que tiene que ver con quiénes son los que aportan. O sea, básicamente en el Uruguay, como en el resto de la región, la participación en los sistemas de pensiones es muy alta en los deciles altos de la distribución del ingreso, que son las puntos amarillas, pero es muy baja en los deciles bajos de la distribución del ingreso. O sea, quienes están aportando para el retiro son básicamente la gente de ingresos altos, no la gente de ingresos bajos. O sea, no se está produciendo la transferencia hacia la equidad que uno esperaría que estos sistemas generasen. Muy bien. Déjenme concluir con el mensaje principal del libro. Y el mensaje principal del libro es que es necesario elevar las políticas que tienen que ver con el fomento del ahorro a la categoría de políticas de Estado. O sea, así como hay un consenso social de que hay ciertas políticas que son políticas de Estado, la defensa, la educación, la salud, la seguridad, etc., es importante ponerse como objetivo ahorrar más y ahorrar mejor. Y cuando digo una política de Estado, digo una política en la cual hay consenso social de que es necesario avanzar en la dirección de resolver como un problema estructural de nuestras economías. Y esto no es responsabilidad de un gobierno, no es responsabilidad de un grupo de la sociedad, es una responsabilidad colectiva de cada uno de nosotros en nuestro ámbito para generar justamente los debates necesarios para lograr a su vez generar los cambios de conducta en todos los niveles de la sociedad para resolver este problema. Por eso la idea de una política de Estado y por eso la idea de avanzar hacia un esquema que nos permita salir del círculo vicioso en el que estamos y generar un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso que, comenzando con más ahorro, genere más recursos prestables en la economía, lo que le permita al sistema financiero formal crecer y expandirse, lo cual va a generar una caída en los costos unitarios con los que opera el sector financiero, que va a llevar a que más gente opere con el sistema financiero y el sistema financiero intermedie más eficientemente, generando una buena asignación de los recursos en la economía, lo que va a generar un mayor crecimiento de la productividad en nuestra economía, que a su vez va a generar mayores retornos a la inversión, que va a generar incentivos para que la gente ahorre más. O sea, salgamos del círculo vicioso y metámonos en un círculo virtuoso que se retroalimente de manera positiva y no de manera negativa. Así que eso es todo lo que les quería decir. Nuevamente, todos los materiales vinculados a este libro se pueden descargar de ese vínculo. Muchas gracias por la atención y estaré muy contento de seguir participando de la discusión que viene después. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerles también a todos los que están aquí presentes y, bueno, felicitar antes que nada también al doctor Cavallo por la excelente presentación que nos pudo entregar. Nos consta que hacer una síntesis de ese trabajo no debió ser fácil por la extensión y profundidad del mismo. La idea acá, para ser breve, es simplemente acercar el agente que está ausente en el panel que nos va a continuar y para el que voy a ser breve porque creo que es el plato fuerte que sigue a tamaña presentación, ¿verdad? Y es acercar la opinión del consumidor uruguayo. Agente relevante si lo hay cuando hablamos de ahorro en el Uruguay. Y al respecto lo que quiero aclarar que lo que voy a presentar no son variables económicas, sino que lo que voy a presentar son percepciones, ¿sí? Pero estas percepciones se basan justamente en un relevamiento que hacemos junto con equipos consultores, ¿verdad? Y difundimos permanentemente desde la Cátedra Sura de Confianza Económica, y no por ser percepciones o menos relevantes, ya que en función de percepciones y expectativas es que los agentes
toman sus decisiones económicas, ¿verdad? Entonces, yendo un poquito al grano directamente, me gustaría primero poner en contexto de ciclo, ¿sí?, dónde estamos hoy en términos de ahorro, de las familias. Y para esto miremos un poco el índice de capacidad de ahorro. ¿Qué vemos? Vemos que ese superciclo del que hablaba recién el doctor Cavallo, ¿verdad?, que llevó a aumentar el ingreso de las familias y de la economía durante ese megaciclo que llevó hasta fines de 2014 y que acá por ciclo electoral se extendió hasta principios de 2015, situaba una capacidad de ahorro, una percepción de capacidad de ahorro del orden de 80 puntos. Lo que me interesa marcar acá es que cuando la economía pierde dinamismo, y a partir de justamente de marzo de 2015 hasta ahora, hasta septiembre, esa percepción en términos promedio simple cae a 70.6. O sea, tenemos un fuerte escalón, ¿verdad? Y podemos ver entonces el carácter de alguna manera procíclico del ahorro, de la percepción, por lo menos de la capacidad de ahorro. Pero inclusive haciendo el zoom, ¿verdad?, dentro de este tramo, ¿sí?, podemos ver ¿qué ha pasado? ¿Por qué esa disminución en la percepción de la capacidad de ahorro? Para empezar, tenemos una estructura bastante estable de algo más de la mitad de los encuestados que en todos los años te dicen yo me ajusto, yo me manejo. No sabemos si acá qué tenemos adentro. Puede ser gente con muy altos ingresos que se lo gasta todo, o puede ser también personas que tienen 2 trabajos y tienen que apretarse mucho el cinturón. Pero lo que nos está diciendo que la mitad de la población logra administrar su ecuación ingreso-gasto, ¿verdad? Y a partir de ahí tenemos las 2 colas. ¿Y qué vemos? Que esa caída de la que hablábamos recién, ¿verdad?, acá, este escalón, ¿verdad?, y este decrecimiento de 2015 a la fecha, ¿sí?, básicamente tiene un correlato, y es que prácticamente el porcentaje de personas que antes decía me alcanza, cae casi a la mitad, de casi 30 a 15. Y el correlato de eso es personas que tienen más dificultades para ahorrar, para llegar a fin de mes, se podría decir de una manera, ¿ah? Entonces, de alguna manera, esto nos dice que en la coyuntura, parece que no era solo el doctor Cavallo que tenía problemas con la tecnología, lo que nos dice esto, ¿verdad?, es que en los últimos años ha disminuido en cierto modo la holgura que enfrentaban los consumidores a la hora de poder ahorrar. En este contexto, decíamos, rescatar 2 elementos más que nos brinda mes a mes y desde hace más de 10 años la encuesta, y es, por otro lado, la sensibilidad que tiene el consumidor uruguayo a la moneda, ¿verdad? Esto tiene que ver con un aspecto que de pronto no lo recoge el trabajo del BID, porque es un tema puntual, cultural, que tenemos los uruguayos, esa cabeza bimonetaria, que vemos que pese a que se han hecho realmente importantes esfuerzos por especificarnos culturalmente, vemos que la sensibilidad está latente, ¿verdad? Repunta el precio del dólar y rápidamente la preferencia por la moneda nacional se ve de alguna manera comprometida. Y por último, ¿sí?, cuando les preguntamos si les parece que el país, el Uruguay, es un buen lugar para dejar sus ahorros, es una fuerte coincidencia que sí. Pero notamos que en forma sistemática en los últimos años esto está bajando y nos llamó la atención que de hecho el promedio anual está en el nivel más bajo de los últimos años, ¿sí? Bueno, esto simplemente, como decíamos, para ponerlo casi en contexto de ciclo, lo que nos está sucediendo con las variables de ahorro. Yendo a 2 preguntas concretamente que venimos desarrollando en los últimos 2 años y algo, que de hecho se hicieron para el evento de ahorro del año pasado y después nos interesó seguir midiéndolo. Y pues ahora podemos medir promedio de los primeros 9 meses de este año versus los del año pasado. Primera cuestión, también queríamos chequear la consistencia de los datos del año pasado y por otro lado podemos chequear la consistencia con los datos que salen del promedio de América Latina. Uruguay no escapa a la situación de que cuando le preguntamos, ¿usted para qué usa el ahorro?, ¿sí?, cuando te responden tenemos una amplia mayoría que dice lo guardo, pero ¿lo guardo para qué? Bueno, acá vemos como que domina el efecto precaución. ¿Sí? ¿Qué es el efecto precaución del ahorro? Bueno, para eventos imprevistos, fluctuaciones, ¿verdad? O compras planificadas. Pero de alguna manera me lo guardo para gastos corrientes, o sea, no lo estoy colocando a un largo plazo y canalizándolo justamente vía sistema financiero a fines de desarrollo. Entonces tenemos acá la gran mayoría. De pronto, debajo de lo que son los promedios para América Latina,
guardan los consumidores, ¿verdad? Y de hecho, es de los que más se ha contraído en el ciclo en que ha bajado ahora la capacidad de ahorro. Y bueno, acá, como decía, la familia primero, ¿verdad? También la familia pesa, pero posiblemente en Uruguay menos que en otros países de América Latina, cosa que culturalmente también podría tener su explicación. Pero básicamente entonces vemos que cuando la gente dice ahorro, no está pensando en la mayor parte de los casos, por ejemplo, sin ningún propósito particular, no llega al 15%. O sea, poca gente está guardando, o ni que hablar, reiterando la miopía que se ve en América Latina, para la vejez, es un bajísimo porcentaje. Esto puede tener dos interpretaciones. Como tenemos un alto nivel de cotización en el sistema previsional, por ahí yo descanso en eso, mi ahorro previsional. O la otra es miopía y punto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un temita para ver. La otra pregunta que le hacemos es de las formas de ahorro que utiliza. Entonces, ¿usted cuál usa actualmente? ¿Sí? Para llevarlo bien a un plano concreto. Y otra vez coincide con las mediciones que nos mostraba recién el doctor Cavallo, ¿verdad? Uruguay se puede decir que está por encima de la media en lo que tiene que ver con la penetración financiera, si lo miramos en términos de cuentas de corriente, cajas de ahorro, ¿sí? Hay un alto porcentaje de la población. Y déjeme hacer una aclaración que no hice al principio. Estas dos preguntas se le hace a las personas que dijeron que les alcanza su ingreso, ¿sí? Entonces estamos hablando de personas que o la empatan o ahorran. A esas personas es que se les hizo estas preguntas. Esas personas, ¿sí?, tienen un nivel de penetración, digamos, de cuentas financieras superior al 60%, de las cuales, y acá uno puede ver, sería bueno tener estas mediciones para atrás, pero no las tenemos, ¿verdad?, antes de que comenzaran estas políticas más activas en términos de inclusión financiera. Pero la cuenta de sueldo explica más, aproximadamente la mitad de las cuentas que tienen los consumidores. Pero vemos que el ahorro bajo el colchón, como se ve en América Latina, es casi el 40%. O sea, y nuevamente, ¿verdad?, cuando vemos fondos previsionales, para empezar, la pregunta acá es ¿en qué está ahorrando usted ahora? Y la gente no está consciente de que todos los meses estamos ahorrando en esto. Entonces, nuevamente, que pronto no estamos atentos a cómo se están invirtiendo nuestros fondos, no estamos interesados en hacer un monitoreo y exigir, demandar mayor eficiencia porque no lo estamos considerando como nuestro ahorro. Entonces, tal vez es un punto a considerar. Y ya yendo a la última parte de los resultados que les queremos mostrar, hay una pregunta que repetimos de la encuesta anterior y que básicamente nos da, otra vez chequeamos la consistencia de un año entre las dos encuestas, pero nos permite sacar algunas fotografías, ¿verdad? Entonces, concretamente, usted el mes pasado ahorró, y ahí nos vemos que una cuarta parte nos dice que sí, que ahorró. La contracara, 75% prácticamente, 3/4 partes de los consumidores no lograron ahorrar. Bueno, y acá podemos un poquito tener la mediana del porcentaje de ahorro, ¿verdad? Pero cuando vemos entonces por qué no ahorró, fijémonos que esto es importante a la hora de discutir dónde están los problemas y cuáles son eventualmente las políticas. El 70% te dice porque no me alcanzó el dinero, sencillo, ¿verdad? Y después sí, aparecen personas que reconocen que hay temas de conducta, temas conductuales que por ese lado se podrían operar, pero convengamos que no son tan importantes. Y otros, ¿verdad? Ahí hay un poquito de todo. Pero esto nos lleva, de alguna manera, a la pregunta siguiente. Bueno, muy bien, ¿qué debería suceder entonces para que usted pueda ahorrar? ¿Ah? Entonces le estamos preguntando ahora, en general, a todos, ¿verdad? Y fíjense que podemos de alguna manera reagrupar estas respuestas. Y esto tiene lógica, que si muchos te dicen que no ahorran porque no les alcanza el dinero, le echen la culpa, o necesiten para ahorrar, que cambie la situación de la economía. Entonces le van a decir, echar la culpa a la inflación, la culpa a la generación de ingresos, la política económica, ¿sí? Por otro lado, y también consistente con lo que salía recién del tema de la confianza, ¿verdad? Acá aparece un tema no menor que tiene que ver con las expectativas. Y fíjense que son tres formas diferentes de medir confianza en las instituciones, en la economía, en los partidos políticos, en las instituciones financieras. Después vemos, ¿verdad? Tomo nuevamente la confianza en las instituciones financieras hablando de la calidad, ¿tá? Hay un lugar para que las propias instituciones financieras puedan generar
instrumentos eventualmente para impulsar ese ahorro. O sea, la calidad de las instituciones, instrumentos de ahorro atractivos, ¿sí? Y acá un poquito, que uno dice, pues, están en la cola inferior, pero ojo, estamos hablando de más de 40%, más de un 30% de personas que te dicen, sí, si alguien me diera la oportunidad de generar un mecanismo automático, o sea, corrigiendo ese aspecto conductual del que se hablaba, realmente podríamos tener un buen impacto. Por otro lado, no es menor el número, pero es relativamente menor el número de consumidores que te dicen que de alguna manera algo tiene que ver lo que hago yo en esto. O sea, el ajustar mi gasto o incrementar mi ingreso, en realidad es un tema que parece que no me hago tanto cargo. Y por último, chequeamos que a través de estas preguntas que sigue habiendo un problema de conceptualización de ahorro. Mucha gente sigue confundiendo ahorro con economizar o con financiamiento del gasto, ¿tá? Lo que nos lleva a decir que cuando muchas veces le preguntamos, ¿usted ahorró el mes pasado? Y tenés un 25% que te dice que sí ahorró, cuidado. Muchos estaban pensando que estaban ahorrando cuando estaban economizando, pero el hecho es que no guardaron, o sea, no hubo ahorro concretamente. E inclusive si guardaron, lo guardaron y se lo gastaron a la semana siguiente, o sea, tampoco ahorraron. Entonces, los números, nosotros reportamos las respuestas, pero tenemos que poder analizarlas a la luz de estos otros resultados. Y por último, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer usted para ahorrar? Era la anterior. Y la otra es, ¿y qué tendría que pasar para que usted fuera a ahorrar en el sistema financiero? Y acá podemos agrupar con algún criterio, y si nos fijamos en la barra roja, por ejemplo, ¿sí? Vemos, y esto no está alejado del motivo por el que ahorramos. Ahorramos por precaución, ¿verdad? Y ahorramos, buscando cubrir gastos de corto plazo. Entonces, el 84% te dice, me interesaría ahorrar en el sistema financiero si yo pudiera sacar mi dinero cada vez que lo necesitara. Un tema liquidez. Y como si fuera la tapa del libro, la otra es rentabilidad, ¿sí? Y esto puede tener que ver con los problemas de eficiencia que nos marcaba el estudio para América Latina, Uruguay no está libre, ¿verdad? Y eventualmente se están demandando visualizar, ¿sí? Se están demandando visualizar instrumentos que generen mayor rentabilidad. En verde podríamos de alguna manera agrupar el tema de la información, a la cual recién salía en el estudio de América Latina, y nuevamente encontramos el tema de la información, un espacio enorme para todo lo que es la inclusión financiera, la educación financiera, ¿verdad? Pero caramba. Por otro lado, ¿se acuerdan que el tema de la confianza era un tema que desalentaba? Bueno, justamente más respaldo, más cobertura de riesgos sería de alguna manera, algo en que sabemos que acá la gente ha trabajado bastante, pero sigue siendo uno de los elementos que podría estar operando como barrera. Y por otro lado, también vinculado a temas de accesibilidad, otra de las áreas donde podrían operar las instituciones financieras. Bueno, esto ha sido un poquito la síntesis de lo que ha tratado de decir el consumidor. Los invito entonces al panel y desde ya muchas gracias a todos.